Terminal La Secundaria, Buenos Aires Ciudad. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. Buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio, en nuestra cuarta temporada en el aire. Con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, Eliana Gómez. Abrimos esta emisión de hoy de GPS Audiovisual Radio con una entrevista, un encuentro muy particular y muy bueno con Damián Cifrón. Él es el director de Misántropo. Esta es su primera película estadounidense que se estrena en Argentina el próximo 4 de mayo. El creador de la mítica serie de Los Simuladores, que dicho sea de paso, arrancará con la película de Los Simuladores en octubre, según nos dijo en este encuentro exclusivo con GPS Audiovisual Radio, y director de Relatos Salvajes, la película nominada al Oscar, ganadora de un BAFTA, entre muchos otros galardones, y la más premiada y exitosa del cine argentino. También está aquí, en GPS Audiovisual Radio. Vamos entonces con él. ¿Cómo surge el proyecto de Misántropo y la posibilidad de filmar para los Estados Unidos? Empiezo a responder al revés. Sí. En relación a filmar en Estados Unidos o filmar una película en el extranjero, sí había tenido algunos acercamientos ya desde la época de los simuladores, algunos agentes, algunas agencias que bueno, cuando ven que de pronto una serie, por ejemplo, en un país como Argentina se destaca, bueno, capaz que te llaman, querés filmar, querés trabajar, alguien viene acá, algún almuerzo, pero no era algo que tenía, la verdad, en mis planes, ni un deseo particular de ir a rodar afuera. Después de Relatos Salvajes, cuando Relatos Salvajes se presenta en Cannes, tiene mucha repercusión. Sí. Ahí es como tipo en las películas que te llaman todos los agentes de todas las agencias y que prometen el oro y el moro, pero que es real. Y los ejecutivos de todos los estudios y los jefes de todos los estudios que se quieran reunir y que qué sé yo. Entonces, viajé a Los Ángeles porque después vino la nominación al Oscar, y en el contexto de todos esos viajes y algunos festivales, hay uno bastante importante que es el Festival de Telluride, que es un festival muy chiquito pero muy interesante, donde va gente. Sí. La verdad que es un muy lindo festival. Me empezaron a ofrecer proyectos. Muchos guiones, a mandar guiones. Yo decía que era, que en general venía escribiendo mis propias cosas, que no quería. Pero bueno, leí algunos, la verdad que me parecían buenos, los evaluaba, los pensaba. Me decían, ¿qué querés hacer? Entonces ahí hago un flashback a 2009, 2010. Me acuerdo que me había armado una pequeña productora donde yo quería empezar a desarrollar contenido, porque tenía muchas más ideas de las que podía filmar, o más ideas del tiempo que tenía para rodarlas, y las quería escribir, desarrollar y tener. Y me había armado una compañía que se llamaba Big Bang, una compañía, una casa, una empresa pequeña, y convoqué a algunos autores, a algunos colaboradores, y empecé a desarrollar ciertos guiones. Y uno de los primeros que se me ocurrieron, una de las primeras historias que se me ocurrieron fue esta, Misántropo. La podé así, casi de forma inmediata, y la imagen que se me había venido era el tiroteo inicial, la situación en la que un francotirador muy entrenado, muy resentido, implacable, imparable, disparaba durante algún tipo de festejos, que yo pensé que era el 4 de julio, allá que festejaban muchos fuegos artificiales, porque ellos en la película usé igual Año Nuevo, pero en Año Nuevo no tiran muchos fuegos artificiales, el tema es 4 de julio.
Entonces se me ocurría que transcurría ahí, y me gustaba la idea, el dispositivo narrativo de que los tiros no eran percibidos porque los fuegos artificiales los camuflaban. Entonces moría gente y nadie se daba cuenta de que estaba muriendo gente acá, allá, allá. Una masacre. Allá. Sí. Una masacre. Me gustó ese inicio, me parecía fuerte, me daban ganas de filmarlo. Muchas veces las historias a mí se me ocurren más bien por ideas de guión, de argumento, de personajes o de situaciones. Esta vino por el lado visual. Por el lado visual. Veía las imágenes y me daban ganas de rodarlas. Bueno, ahí la dejé en stand-by. Y después cuando ocurre esto de Relatos Salvajes y me empiezan a preguntar qué quiero hacer, bueno, cuento esta, entre otras, rápidamente genera interés, viste, de varios estudios, que bueno, que un thriller, que ya no los hacen, que sí. Es un género, viste, que está medio, no de modé, pero digamos que ahora las películas de suspenso y terror están todas vinculadas a... viste, con cosas medio gore, con sí, tipo Hostel sí, o algo así, sí. o cosas sobrenaturales, exorcismo. Como los peligros vienen del exterior. Sí, ¿no? son películas de terror, extraterrestres, de monstruos, del diablo, etcétera. Y hay pocos thrillers con homicidas reales de carne y hueso. Y en relación incluso a otras del género, tipo Seven o El silencio de los inocentes, no era un monstruo tan, digamos, que está persiguiendo, viste, como convencional. No era como es malo. Nadie puede decir que nuestro homicida es bueno, pero no era ese monstruo al que solo hay que matar, sino una expresión de la sociedad y del mundo en que vivimos. Y eso despertaba interés. Me puse a escribir el guión, cerré un acuerdo, y empecé a trabajar, empecé a investigar, empecé a leer manuales del FBI, cómo se manejan, a conocer toda una cultura que no es la mía, estructuras de poder que no son las mías. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Depende de qué ocurre, por ejemplo, que es algo que la película un poco trabaja, si es terrorista, el ataque corresponde a contraterrorismo. Si no es terrorista, corresponde al que dirige la división de Baltimore, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me puse a investigar y a crear eso. Y en la medida en que iba completando el guión, apareció el obstáculo de que eventos reales de asesinatos en masa, cada vez más frecuentes, empezaron a sucederse en Estados Unidos sobre todo y en algunas partes del mundo también. Realmente el guión de la película antecedía a esos eventos y no de ninguna manera estaba tratando de generar ficción con un dolor actual, pero se despertaron todas las alarmas en todos los productores involucrados y en los estudios que en ese momento estaban evaluando el proyecto. Vinieron pedidos del tipo de no se puede reemplazar los homicidios con arma de fuego por envenenamientos, por ejemplo, de una planta de agua potable, y yo ahí empecé a decir, bueno, se transforma en otra película, perdí esa secuencia inicial, no lo veía creíble ni verosímil, me dejaba de interesar. Entonces, bueno, no sé si por convicción o terquedad me mantuve en el carril de desarrollar este guión, pero al momento de terminarlo ya eran tantos los casos reales que la película parecía imposible de producirse. O sea, realmente la gente le tenía mucho temor, rechazo, sentía que, bueno, por diferentes motivos, digamos, porque alguien se podía sentir ofendido, porque había que poner un disclaimer, porque si ocurría un tiroteo cercano al estreno había que levantar el estreno y se perdía la promoción que se hubiera hecho, etcétera, etcétera. Y bueno, parecía que esta película no se iba a hacer ni nadie la iba a hacer. Yo no es que me quitó el sueño, dije, bueno, por ahí no era el momento para hacerla, pero apareció una compañía, Film Nation, que leyó el guión, que le gustó, que dijo, no, esto es al revés, es contemporáneo, valiente, presenta una crítica social, eso es interesante, el hecho de que se haya escrito antes también habla de cierta intuición, vamos a hacerla, la vamos a financiar, la vamos a conseguir. Yo no tenía tantas expectativas depositadas, pero fueron a Cannes, al mercado de Cannes, nos invitaron, fuimos con Jaylin, que ya estaba vinculada al proyecto, contamos de qué se trata el proyecto, y la película se vendió a todo el mundo, menos a Estados Unidos,
que nadie quería estrenarla. Todos sentían, claro, como decía, que esta no es una película que hay que estrenar. Curiosamente, en mi opinión, el entretenimiento vacío y que no se cuestiona nada, es más dañino que una película que reflexiona en todo caso sobre la coyuntura actual, digamos. Sí. Pero bueno, en mi opinión a nadie le importaba. Entonces la filmamos con la plata que se consiguió de los distribuidores internacionales. Y bueno, y acá estamos. Y recién conseguimos distribución en Estados Unidos con la película terminada. Ajá. Pero hiciste la película que querías Siento hacer. que mi relato fue larguísimo. No, pero digo, hiciste la película que querías hacer. Hice la película que quería hacer. Hice la película que quería hacer y además venía de un proyecto anterior que era El hombre nuclear, donde tuve muchas disputas con el... O sea, ese fue un proyecto que empezó en la compañía de Weinstein, Harvey Weinstein. Mi interlocutor y en todo caso la persona con la que yo trabajaba era Bob Weinstein, el hermano de Harvey. Pero bueno, digamos que estábamos haciendo una película que a mí me gustaba mucho, que era irónica, que era anárquica, que para mí presentaba novedad, que tenía... que cuestionaba el sistema, o sea, que tenía mucho de lo que ahora tiene esta película. Cuando cayó la compañía de Weinstein por todas las atrocidades que surgieron en torno a Harvey Weinstein, el proyecto lo compró otro estudio, y ahí el paso de una compañía independiente que hacía cine un poquito más, bueno, por ahí más interesante, un estudio con un pensamiento más corporativo, ahí el guión empezó a sufrir unos cambios y una dinámica y unas discusiones que eran cada vez más insostenibles y bueno, llegó un punto en donde estaba claro que yo no iba a filmar la película que ellos querían que filmara, y quedaba más claro aún que ellos nunca iban a producir la película que yo quería filmar, y eso colapsó. Justo ahí arrancó el proceso con Misantro, porque bueno, y acá es pandemia de por medio y 1000 obstáculos que creo que no llegaría a relatar en esta entrevista. Acá estamos, con la película terminada. Perfecto, y que deja sin aliento, por otra parte. O sea, vos no te tomás aliento, no das aliento para responder, y está bárbaro eso, pero digo, la película tampoco da respiro. ¿No? Bueno, y en ese sentido, me imagino que sí, debe haber sido muy complejo. Fue muy complejo, fue un proceso muy cuesta arriba, muy difícil, no solo el rodaje, la postproducción, todo muy, muy difícil. La verdad que sí. Mentiría si dijera que fue un proceso. Ahora, tiene, entre muchas otras cosas, Misántropo pone en jaque la figura del asesino serial, la obvia del asesino serial. Vos algo empezabas a relatar hace un momento, ¿no? Totalmente. Porque siempre es lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo, que para mí es como siempre la misma película, digamos. Es que, bueno, o es un asesino, un loco que entró a una escuela y agarró a tiros a todo el mundo, o se trata de un terrorista, y en este caso, este personaje es un asesino serial, pero incluso en la película se comenta en un momento que sus motivaciones son emocionales, y que incluso, claro, y que incluso pueden ser las mismas emociones que tienen los policías o cualquiera de nosotros. En ese sentido, ¿qué te proponías resaltar o destacar, abordar concretamente al plantear esto? Es un tipo como cualquiera de nosotros. Ojo. De nuevo, entrando en terreno de no le quiero arruinar la película a nadie, digamos, pero sí, digamos, hay una gran diferencia, que hay una incapacidad de represión de parte de él, digamos, allí donde todos nosotros seríamos capaces de parar, de detenernos. Este tipo, bueno, tiene alguna condición que no, pero más allá de eso, definitivamente es humano, definitivamente las circunstancias lo fueron llevando a un lugar de resentimiento tal, en donde tiene un desprecio general por la existencia y por la forma de vida que adoptó
la mayoría casi sin cuestionársela. Lo enoja que no haya otra forma de vivir que no sea la de aceptar las reglas de juego que impone este sistema y esta sociedad, que verdaderamente no las hay. Es muy difícil no pertenecer, es muy difícil no seguir la corriente, o sea, hasta para pavadas hoy no podés no tener celular, no podés hacer cosas si no estás metido en el juego y sos parte de alguna forma del rebaño. Y este tipo tiene aversión, sufrió muchos abusos, está cansado de ciertas injusticias o de muchas injusticias, y sí, por supuesto, es alguien con el que uno puede, si bien no simpatizar, sí empatizar y sí comprenderlo. Y a mí eso me interesa, pero porque me interesa siempre, porque odio la visión, aquella visión en la que el mal es monstruoso y parece ajeno a la especie humana, o es una deformación y el remedio es aniquilarlo, extirparlo, como si fuera un cáncer al que hay que eliminar y ya está. O sea, estoy más bien convencido de que son expresiones de este mismo sistema, de esta misma sociedad. Sí, emergentes. Emergentes, ¿no? y que hay una razón y que hay una explicación. Es decir, allí donde todos se preguntan cómo puede ser que pase esto, yo creo que los personajes de la película, los que lo buscan, se preguntan cómo puede ser que no pase más seguido. O sea, es un milagro que no pase más seguido. Sí. Ahora, hay otro aspecto novedoso, si cabe la palabra, que es el rol que tiene la mujer en esta historia. Es una mujer policía, medio pelo, que no se ha destacado. Después no vamos a spoilear la historia, pero es justamente la que resuelve el caso. Sí. Esto tampoco es habitual. ¿Cómo surgió ese aspecto en el guión? Me gustaba mucho la idea de un personaje al que tenía talento, que tenía sensibilidad, porque el talento a veces se nota más fácilmente. La sensibilidad no, la sensibilidad, la bondad, son atributos que creo que en este mundo pasan un poco desapercibidos, sí. y que yo los siento esenciales para resolver cosas incluso de política internacional. O sea, a veces falta. Otra cosa que está subestimada es la imaginación. O sea, yo en muchos casos digo, bueno, capaz que yo me dedico a eso, ¿no? Pero falta imaginación, para estos problemas falta imaginación, faltan ideas, son ideas más locas las que van a resolver este tipo de problemas, no son las mismas de siempre. Y la bondad es una de ellas. Entonces, esta persona es sensible, es talentosa, es tímida, fue subestimada, fue pasada por alto en más de una oportunidad, y tenemos una contrafigura que es el tipo que está a cargo, que es, yo estuve en situaciones así, en proyectos donde estás rodeado de enemigos, de gente o de competencia que quieren quitarte tu lugar, donde tu autoridad está cuestionada, donde en vez de recibir apoyo estás recibiendo presión estupidísima, donde piden resultados cuando vos necesitas tiempo y prefieren resultados que vos estás diciendo que no están, que todavía no están a la altura de lo que se espera, pero igual los quieren ver y recibir porque hay que mostrar, porque los accionistas, Entonces, tenemos un personaje que está en esas circunstancias, su poder está amenazado, y cuando conoce a esta chica, lo que yo creo que ve es talento, sensibilidad y apoyo emocional. O sea, es alguien que él suma, porque es como si te dijese, a mí me pasó, por ejemplo, en el contexto de esta misma película, y ya tenía el guión escrito, pero apareció un asistente que yo vi que tenía totalmente la camiseta puesta de la película, que me escuchaba, que me ayudaba, que iba a colaborar, estaba amenazado, ¿viste? por gente, ¿viste? La compañía de seguros, la compañía de los productores, los financistas, de esto. Y este tipo estaba pensando yo pienso para mí mi jefe es la audiencia. Yo tengo es como un mantra. O sea, yo trabajo para la audiencia, y cuando digo la audiencia, soy parte de la audiencia. Yo pienso en mi viejo cuando me llevaba a mí a ver películas cuando yo era chico, y yo estoy trabajando para el efecto que la película tiene
en la sala cuando se está proyectando, ni para la crítica, ni para los festivales, ni para los productores, ni para los dueños de los canales, ni de las plataformas, ni de nada. Y de pronto vi que este pibe estaba en esa misma frecuencia, pensando en la película, pensando en la historia. Una rareza. Una rareza, pero ahí, viste, te lo agarrás y decís, te quiero de asistente, te quiero... Y empezás cada vez a confiar más y capaz que termina un día de trabajo espantoso y charlas con él de lo que pasó. Entonces yo vi que la relación entre Lamarck, el personaje de Mendelssohn, y Eleanor era así. Y por supuesto el hecho para ella de que por primera vez alguien se fije en ella y le dé un lugar y la invite a participar, bueno, es una plataforma para desplegar todas sus capacidades ocultas que no han sido exploradas ni explotadas. Sí, no, incluso ocultadas, ¿no? Sí, tapadas, exacto, justamente porque es una figura peligrosa para determinados intereses. Y el tipo que ¿no? es inteligente intuye que ella tiene algún pasado traumático, intuye que ella está leyendo bien al homicida y decide escucharla. Y después es castigado por eso, porque finalmente terminan usándola a ella como chivo expiatorio para despedirlo a él y para sacárselo de encima a él también. La última, que en algún momento de la película se dice que este agente del FBI le dice a esta mujer policía joven que no todas las batallas se pueden dar, no siempre se puede ganar, ¿no es cierto? Como que hay que saber en qué momento dar batalla. Hay que elegir las que puedes ganar y otras hay que... Sí. Exactamente. En tu caso, ¿qué batallas elegiste dar para llevar adelante Misántropo? Yo soy muy malo para sacrificar batallas, yo las quiero pelear todas. Y eso a veces tiene un costo físico y emocional grande, me cuesta mucho ceder. Yo siempre tuve serios problemas con la autoridad impuesta. Es decir, a mí me ganás con argumentos y escucho, soy abierto, no soy una persona que no escucha, pero quiero que tengas razón y ahí te sigo. Ahora, si es que tengo que hacer lo que vos decís porque vos sos la productora o porque vos conseguiste la... No, quiero seguir discutiendo. Quiero llegar al corazón de la idea y del problema. Pero pago precios a veces por tratar de pelear todas las batallas y bueno, y algunas las he perdido. La última que perdí en este caso, o sea, la película de punta a punta es mi corte. Obviamente que tuve que hacer un montón no diría de concesiones, pero me vi restringido en presupuesto, tuve que filmar cosas de una manera que no era la forma en la que originalmente la quería filmar, pero algunas debo decir que llevaron por ahí a mejores decisiones. Y la película internamente me puedo hacer cargo, la puedo defender y digo, es mi trabajo. El cambio de título, por ejemplo, en inglés, esa fue una batalla que luché con todas las herramientas que tuve y la perdí y no puedo creer. Pero bueno, ahí está. Por suerte, acá Diamond y varias compañías más, porque en Francia se llama Misanthrope, que era el título original, en Suiza también, ahí vi en Rusia también, bueno, Misanthrope, no sé, tiene un nombre rarísimo, en Hong Kong, o sea, fue un nombre que quedó. Pero en Estados Unidos le pusieron un nombre con el que yo no estoy de acuerdo, bueno, y esa... con abogado, con todo, perdí, a veces perdí. Y bueno, hay que aprender a perder también, es difícil, pero bueno. Bueno. La madre de todas las batallas, pues. Entonces, gracias, Damián. Muchísimas gracias. A vos, gracias a vos. Un placer. Un placer finalmente estar charlando. Gracias. Gracias. Estoy con ganas de hacer otra cosa, ¿viste? La siento un poco rara. Me estuviera cagando con alguien. ¿Hace mucho están casados? 24 años. ¿Algo más que me quieras contar, Nacho? ¿Te estás garchando a alguien? Decímelo ahora porque es el momento. Ubiquémonos, porque tampoco es cuestión de andar diciendo cualquier cosa. El Centro de Extensión Profesional de EDAC inició la inscripción para el taller de desarrollo de proyectos documentales, que será dictado por el realizador, documentalista y docente Gustavo Fontán, de manera virtual todos los martes de junio, de 18 a 21 horas, en forma gratuita. Las inscripciones se realizan hasta el 15 de mayo en
en cultura@dac.org.ar. Estamos con Gustavo Fontán. Es un gusto que nos acompañes aquí en GPS Audiovisual Radio. Muchas gracias, Gustavo. Hola Julia, muchas gracias por la invitación. El taller repite su convocatoria de años anteriores. Ahora, los contenidos van variando conforme las nuevas realidades, ¿no es cierto? ¿Con qué ejes temáticos se van a encontrar los postulantes en esta oportunidad, Gustavo? Mira, el centro para nosotros, lo que entendemos como taller, ¿no es cierto? El centro de la atención estará puesta en los proyectos que se elijan para trabajar. Porque es gratuito, pero hay una selección, se eligen 9 proyectos que intentamos que sean variados, no de temáticas únicas, sino que de algún modo sea un abanico lo más amplio posible de lo que se está tratando de pensar, lo que se está tratando de contar. Entonces los ejes están supeditados estrictamente a lo que surja como necesidad de los proyectos. No hay un temario previo, aunque por supuesto hay cuestiones generales que cuando hablamos de un proyecto, pensamos en un proyecto, ponen en cuestión cómo se escribe un proyecto documental, cómo se piensa la relación con lo real, cómo se piensa la relación con los personajes si hubiese personajes. Es decir, hay un conjunto de problemáticas generales que luego el abordaje se da en función de las particularidades y la singularidad de los proyectos. Intentamos en la elección que los 9 proyectos abra el abanico más amplio para conversar sobre esos problemas. Bueno, un aspecto diferencial en el taller es que, y que no puede dejar de mencionarse, es que los proyectos, si bien son personales y originales, se debaten en forma grupal. Exactamente. ¿Qué se busca con esto? ¿Es también una forma de entender el cine como un arte colectivo? Para mí, evidentemente, el cine es un arte colectivo, aunque podríamos pensar que siempre, por lo menos en el cine que nos interesa, hay un autor, una autora. Esa realización no se hace sino en forma colectiva. Te diría que en el 95% de los casos, hay excepciones donde hay películas hechas estrictamente por una persona, pero normalmente hay como una cuestión colectiva necesaria. Y a mí me parece que una de las cuestiones que intentamos plantear, ¿no? Que aprender a pensar un proyecto propio o ajeno es poder hacerse las preguntas pertinentes. Entonces, de algún modo, la puesta en común, ¿no? La puesta en común de la lectura que todos los integrantes hacen de los proyectos está fundada en poder hacerle preguntas al autor o a la autora del proyecto que le habilite pensamientos, formas y demás, ¿no? Allí para mí se juega algo central. Estoy leyendo un libro, viste, que salió hace muy poquito, por lo menos en la Argentina, que es Casabet dirige, de Michael Ventura, que es el diario de rodaje de Torrentes de Amor, y hay un fragmentito que cuenta que Casabet reescribía, Sí. y entonces hay una entrevista a una chica que lo ayuda en esas reescrituras, y entonces ella lo que dice es que Casabet agradecía que ella le preguntara por qué va esto, por qué esto, ¿no? Que en la pregunta Casabet veía algo que lo quitaba a veces de algo que pensamos porque sí, que lo pensamos que es así, y por lo menos lo ponemos en cuestión. Entonces, ese mecanismo grupal permite poner en cuestión y, por otro lado, aporta miradas mucho más amplias que las que podría aportar solo yo, ¿no? Entonces, allí está la mecánica del grupo. Ahora, ¿cuáles son los interrogantes esenciales con que cada alumno emprende el taller? Digo, ¿de qué hablan cuando hablan de cine? Porque me parece que después del taller se deben plantear otros interrogantes, ¿no? En cada uno de ellos. Sí, está muy bien lo que te preguntás, ¿no? Y creo que es muy amplio y muy personal, pero creo que quien hace una película documental o piensa un diálogo con el cine de lo real,
también está preguntándose por el mundo, está preguntando por sí mismo, por el lugar en el mundo. ¿No es cierto? Es decir, cuando pensamos cómo nos vinculamos o cómo hablamos de las cosas que nos pasan, ¿no? De las cosas que nos pasan personales o como sociedad, de alguna manera hay para mí dos tipos de reflexiones. Cómo pensamos el mundo y cómo pensamos el cine hablando del mundo, ¿no? Y que eso no se acaba en un tiempito de taller, sino que esa pregunta perdura para mí perdura de manera persistente y debe perdurar de manera persistente, porque es la única posibilidad de conectarnos éticamente, estéticamente con los materiales, ¿no? Saber que aquello que decimos no es inocente, que la producción de imágenes en un mundo de multiplicación de imágenes, tiene que estar cargada de cierta responsabilidad, de cierto rigor. Entonces me parece que ahí hay como la posibilidad de plantear cosas que no tienen una respuesta única, plantear cosas para que se sigan pensando esas cosas. Ajá. Abrir debates, ¿no es cierto? También, Exactamente. sobre todo pensaba en esto que decís, la multiplicación de las imágenes que se da en estos momentos, en este mundo Sí, que nos toca transitar, sí, ¿no? tal cual. Y sobre la que hay muy poca responsabilidad en general. Digo, Tal cual. la frase común, Sí, ¿no? Hacete cargo. Bueno, sí, 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 ser sí, sí, documentalista también implica claro. hacerse cargo, ¿no? Sí, uno firma una película, ¿no? Mm, Entonces ujú. firma colectivamente, porque pues hay otros, pero firma una visión de mundo y firma un argumento en relación al mundo, firma una mirada, ¿no? Y eso no es de cualquier manera. Eso exige mucho rigor y mucha responsabilidad, ¿no? ¿Seguís relacionado con los postulantes de años anteriores? ¿Notás Sí, que siguen adelante con proyectos iniciados en los talleres, en este taller de DAC, Gustavo? sí, sí, con muchos y muchas de ellas estamos en contacto, Ah, me escriben, personas que ya hicieron películas y están pensando la nueva, han pasado por el taller, qué sé yo, qué sé yo, Fernando Krishmar, Natalia Garayalde, personas que ya hicieron una experiencia y que además, desde su propia experiencia, enriquecen mucho el taller. Y claro. esto para mí es fantástico. Claro, bueno, además es un motivo de orgullo, ¿no? Supongo, porque decís, bueno, todo este trabajo que se desarrolla en Sí, este taller llega a sí, algún lado. Y si me sí. permito decir, llega a algún público, ¿no? Porque ese es otro aspecto en el que no se está pensando demasiado en estos No, momentos. no, no, está muy difícil la situación, pero es como muy curioso porque ante las dificultades de la situación global, incluso la situación para estrenar una película documental, que Sí. es un problema bastante serio, no desaparece la ansia, ¿viste? Y la pasión Mm. por hacerla, la pasión por contar, y esto y a mí me parece que eso siempre es muy vital. Y que luego lo otro hay que trabajar políticamente, hay que pensarlo políticamente, pero lo que debemos resguardar es ese lugar donde el deseo de hacer, el deseo de contar, la necesidad de contar, la necesidad de decir, la necesidad de agruparnos para decir, persista, si no ahí sí estamos perdidos. Re- Por último, ¿cuáles son las herramientas esenciales de un taller de desarrollo de proyectos documentales que el alumno desconoce? A mí me parece que no son únicas, sino qué sé yo, a mí me gusta plantear, bueno, una película cualquiera, tiene estructura, hay que pensar una estructura, no una estructura única, no estructura clásica, ¿no? ¿Cómo se piensa la estructura de una película? ¿Cómo se piensa la estructura de esta película? Claro. Cómo se piensan los elementos formales? ¿Por qué los elementos formales creemos que son los más útiles para esta película, no en general? ¿No? ¿Cómo pensamos una película para que la forma surja del interior del material y no surja de una imposición o de una especulación? Entonces me parece que ahí en esas preguntas, en la apertura de esos campos semánticos, creo que se da como la posibilidad de discutir esas herramientas, ¿no? Ujú.
de explicar cómo son, pues no las sé, digamos. Son preguntas que me hago cada vez que empiezo una película propia, por ejemplo. Claro. No tengo respuestas, pero sí tengo las preguntas que me parece que hay que hacerse para que esas cuestiones estén, digamos, en relación a ellas existe una toma de posición. Bueno, recordemos entonces que hasta el 19 de mayo continúa la inscripción para el taller de desarrollo de proyectos documentales, dictado por Gustavo Fontán de manera virtual, todos los martes de junio de 18 a 21 horas y en forma gratuita. Esto es un lujo hoy en día, un taller de estas características y en forma gratuita. Esto lo digo yo y lo agrego, lo subrayo de manera muy, muy terminante, ¿no? La inscripción se hace a través del correo cultura@dac.org.ar. Muchas gracias por estar acompañándonos, Gustavo Fontán. Un placer. Estamos con Vanessa Pagani, integrante del Espacio Audiovisual Nacional, que mañana a las 14:30 en el Centro Cultural San Martín, en forma gratuita, coordinará una mesa redonda sobre el tema La nueva ley audiovisual desde la perspectiva de géneros y diversidades. La mesa estará integrada también por Inés de Oliveira César, Irene Ikovic, Martín de Salvo, todos ellos miembros de las diversas entidades que conforman el Espacio Audiovisual Nacional. Hola Vanessa, encantada de que nos acompañes aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julia? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Aquí, bueno, queriendo saber en qué va a consistir, cuáles son los puntos esenciales de la mesa de mañana con respecto a la perspectiva de género y diversidades. Sí. Bueno, ley, ¿no? Primero gracias por el espacio, Julia. No, por favor. Siempre estás con todos nosotros sí. Y nosotras, así que te lo agradecemos. Bueno, mañana se arma una mesa. Viste que nosotros con el Espacio Audiovisual Nacional, que somos que conformamos Argentores, la DAC, PCI y APIMA, la cual yo presido. Hace muchos años estamos trabajando con una ley audiovisual, entiendo que vos ya hablaste mucho de este tema, que fue presentada en el Congreso a fin del año pasado. Dentro de los puntos interesantes que tiene esta ley y de lo que hemos trabajado mucho, tiene que ver con la perspectiva de género dentro de la ley. Ya incorporarla como novedad que no estaba en la ley, que no está en la ley vigente por una cuestión de época, ¿no? Porque hace muchos años, más de 20 años que está la ley actual, entonces no se contemplaban estos temas. Vos sabés que esta ley, lo que empezamos a trabajar hace 3 años en ella, y lo que queríamos ver, en principio nos pusimos a pensar, bueno, nuestro fondo de fomento, vos ya sabés que está nos estamos desfinanciando debido a que luego de la pandemia y en la pandemia las entradas de cine, que es una de las formas de que se conforma nuestro fondo de fomento, bajaron un montón. Sí. Entonces, esto hace que tengamos un fondo de fomento cada vez más desfinanciado y se pueden hacer, por ende, muy pocas películas. Uh-huh. En este momento estamos en una situación crítica, entonces una de las maneras era tratar de que las OTT se incorporen a este fondo de fomento. Sí. Ese es uno de los aspectos más importantes donde nutriríamos a nuestro fondo de fomento con el 50% del IVA. Ahora, en cuanto a... Sí, perdón. Sí. Bueno, el Espacio Audiovisual Nacional tiene una actividad federal porque entablan vínculos con organismos y autoridades de distintas provincias, ¿no? ¿Qué importancia tiene la perspectiva de género en la agenda de esas reuniones? ¿Qué devoluciones reciben, Vanessa? Mira, nosotros lo que planteamos como dentro de la ley para perspectiva de género, por ejemplo, te doy ejemplos concretos que la ley nombra. Por ejemplo, la competencia que tiene el instituto en todas aquellas delegaciones, comités o grupos que forme el instituto para toda actividad que realice el instituto van a tener que cumplir con la ley Micaela y con la ley de cupo trans. ¿Sí? Uh-huh.
Después, dentro de las funciones, nosotros conformamos, en vez de una presidencia como es ahora, un directorio. Que Sí. si bien va a tener presidente y vicepresidente, va a tener 14 miembros. 14 directores. Esto no quiere decir directores de cine, sino dentro del directorio los llamados directores. Que lo van a conformar directores, productores, guionistas y representantes de las distintas regiones del país. Pero además, ese directorio tiene que tener paridad de género. Ajá. Entonces, no solo hay una cuestión federal, porque hay representantes de todas las provincias, que esos representantes de las provincias los van a proponer las distintas provincias del país, sino que además hay una cuestión de paridad de género dentro del directorio. Ya es por ley. Ajá. Esto es toda una novedad en la estructura del Es una Instituto novedad, Nacional de sí. Cine y Artes Audiovisuales. Claro. No se ha contemplado la paridad de género hasta ahora en ninguna No, oportunidad. claro. Así también, dentro de las funciones del directorio, que es llamar a los comités, como ahora mismo se conforman los comités para la selección de los proyectos, también estos comités deben tener paridad de género. Uh-huh. Después, otro ejemplo muy puntual que te doy, nuestro fondo de fomento, el que proponemos nosotros, el 80% de ese fondo, ¿sí? Nosotros, digamos, el 80% del fondo de fomento, el total que se recaude, sí o sí tiene que ir a subsidio. ¿Sí? Hoy es un 50 y un 50, el 80% sí o sí se tiene que destinar al subsidio a la producción. Y dentro de ese porcentaje, el 25% es coparticipable. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a dividir en las provincias de la manera que las provincias lo requieran y para aquello que las provincias crean que es necesario. Porque no solo puede ser necesario en una provincia hacer una película, sino a lo mejor hacer algunas escuelas de cine o capacitar en algunos temas, a su propio, crear una industria audiovisual a aquellas provincias que no lo tienen. Si bien hoy mismo muchas provincias tienen su propio instituto y muchas provincias tienen sus propios fondos, hay otras que no. Entonces, aquellas que les cuesta más o que quisieran tener sus fondos para estos temas, ellas repartirían como más de pareja. Entonces, el 25% es coparticipable, el 50% es para el Fondo Nacional. Y esto quiere decir que las provincias también pueden acceder a ese 50%, porque este es federal y nacional. Ajá. Claro, el 25% es específico, el 50% es federal. Y después dentro de esto hay un 10% que está destinado a producciones que serían alternativas, ¿no? De bajo presupuesto. Dentro de esas también es para cooperativas, para asociaciones que quieran hacer cine, pero también es para aquellos temas que tengan que ver con la igualdad de género y con la diversidad sexual. O sea que hay ya muchos fondos destinados para esto en especial. Y también se nombra que dentro del 25% de la parte que no se distribuye así, que se va a crear un fondo especial para directoras y diversidades. O sea, hay un fondo especial que ya se pensó en la ley para eso. Y lo último que te comento, que nombra la ley, que es, vos viste que nosotros nos dan un interés especial en algunas películas, depende de la temática, sí. Por ejemplo, la infancia, la niñez, pero acá agregamos como punto para recibir este interés especial que tenga que ver con diversidad de género. Esto no es solo una mención que es interés especial, sino que representa más dinero. O sea, que un porcentaje más del subsidio a darle a esa película. Esto es lo que resumidamente, y es bastante abarcativo, ¿no? Porque ya tener un directorio conformado con paridad de género, seguramente ese directorio va a impulsar un plan de fomento, porque esto es una ley, ¿no? Luego el directorio es el que va a decir cómo se lleva a cabo esta ley,
ya va a tener otra mirada, me parece. Claro, una reglamentación más específica quizás. Más específica, claro, que no lo puedes poner en la ley porque la ley no se puede poner todo. Claro. Esto nos retaban los abogados, pues nosotros queríamos poner todo para que quede claro, pero nos decían, bueno, todo la ley no puede tener, para eso hay una reglamentación, para eso luego hay un plan de fomento. Así que bueno, pero pensamos que es un buen que esté escrito, por lo menos marca claramente la intención que tuvimos al hacerlo. Ahora, más allá del enunciado del proyecto de ley, ¿hay iniciativas o metodologías contempladas por el EAN para derribar los estereotipos de género en el trabajo? No, es que el EAN, después las asociaciones, cada una tiene su comisión de género, ¿no? APIMA tiene comisión de género, la DAC también, o sea, como que todas tenemos nuestra comisión de género, pero la unión nuestra fue solo para, en principio, no quiere decir que después de esto nos disolvemos nosotros después de haber presentado el proyecto de ley, pero en principio el EAN puso todo su esfuerzo y la colaboración de varias mujeres para ponerlo en la ley, para que quede claro que así creemos que, como tantas otras cosas creemos cómo debe funcionar el Instituto de Cine y dónde tienen que ir los fondos, creemos que también debe tener una mirada en género y diversidad. Claro, y esto ha sido debatido a nivel federal, por otra parte, ¿no? En este proceso de 3 años que vos describís, aquí lo hemos hablado más de una vez, se han incorporado las propuestas de las provincias, del interior, respecto de este tema de diversidad de géneros y diversidades, pero de todo lo que contempla la ley, ¿no? Mira, la última versión, la presentada, es la versión 6. Lo que te comento que desde la primera versión fue pública. Sí. Siempre estuvo pública, siempre estuvo en la página de LEAN. Cualquier persona, cualquier entidad podía leerla, podía comentar y nosotros realmente cada una de las sugerencias, y fueron muchas porque hubo 6 versiones, es porque estuvimos repasando y repasando, y muchas de ellas surgieron de las provincias, sobre todo las fundamentales de cambio fueron propuestas por las provincias, y con razón, porque nosotros no dejamos de tener una mirada desde la capital, desde el centro, porque aquí estamos. Entonces no es lo mismo la mirada que nosotros tenemos que las que nos pueden enriquecer las distintas provincias. Yo personalmente aprendí muchísimo de recorrimos bastantes provincias, llevándoles también esto empezó en pandemia, con lo cual en pandemia se hizo mucho por Zoom. Nosotros nos encontramos todos los miércoles durante 3 años, pero luego que pudimos viajar, las fuimos llevando a las provincias, escuchando las distintas, en todos los temas, no solo en género, en todos los temas que tenían para decirnos, y tenían mucho para decir las provincias, la verdad. Y han sido las más, el 90% de la producción cinematográfica se hace en AMBA. Entonces hay algo de eso que hay que corregir, evidentemente. Una manera de corregir esto es dándole fondos, porque no hay otra vuelta que hacer cine si no hay fondos, no existe. Entonces, realmente federalizar la cosa es hacer llegar a los fondos, a las provincias. Es un tema, mucho más largo y quizás seguramente motivo de otra charla, ¿no? Pero este reclamo que hacen ustedes, el EAN, y que está puesto en la ley firmemente, tiene que ver con esto de el streaming, las plataformas, la contribución que deberían hacer al Fondo de Fomento Audiovisual las plataformas. En ese sentido, ¿cuál es tu mirada respecto a esto? ¿Crees que se va a lograr, que es difícil? Yo creo que es difícil, es un camino difícil. Hay varias propuestas.
me parecen bárbaras todas, me parece que son caminos distintos que cada uno elige y cree que puede llegar al destino, pero el destino, el fin de todos y de todas es tener un fondo de fomento que nutra el cine y que las OTT, que son las plataformas, que tienen realizan el mismo hecho que el cine, o sea, una misma película la vemos en el cine y paga un 10% de impuesto que va al fondo del fomento, y la misma película, o sea, el mismo hecho que pasa en plataforma no paga. Entonces hay una anomalía y hay algo que nos parece que no corresponde, que es el mismo hecho, es la misma película, o sea, nos costó lo mismo hacerla. Entonces me parece que ese hecho debe grabar a las plataformas, porque es otra manera de ver cine que tenemos hoy en día. Entonces, una manera que no estaba contemplada hace años atrás, que no lo teníamos ni pensado, bueno, hoy existe, y luego la pandemia existe mucho más, ¿no? Entonces, y además la ley prevé una cuota de pantalla también, ¿no? Bueno, claro, justamente eso iba a decirte, no se trata solamente de lo que vemos, de lo que consumimos como audiencias, sino también de la producción. Vos lo sabrás mucho mejor que yo, que en este momento la mayor parte de los técnicos y varios cineastas y directoras aquí en Argentina están trabajando para las plataformas en producciones que son muy importantes y que felizmente dan trabajo, el trabajo que no estaba apareciendo aquí dentro de la industria audiovisual, pero que bueno, también ahí se juegan un montón también de aportes de financiamiento, ¿no es cierto? Que no lo están haciendo en este momento. Tal cual. Y aparte tiene que ver con algo de que la idea pasa a ser de la plataforma, ¿no? De Netflix o quien sea dueño de esa película que produjo, que está muy bien que mucha gente trabaje, o sea, nadie va a estar en contra de eso, todos queremos que haya pleno empleo, pero las producciones dejan de ser de Argentina. Entonces, está buenísimo que exista eso, pero también está buenísimo y es culturalmente mucho más rico que propios guionistas, propios directores y directoras puedan llevar a cabo su historia. Y que nosotros y nosotras como productores no solo brindemos un servicio de producción, sino que seamos productores y productoras de nuestras propias películas. Claro. Eso me parece que hace a una diferencia cultural. Lo otro existe en todo el mundo, pero también no se trata la idea es producir para ellos también, pero de manera que los derechos sean nuestros. Esa es la idea. Bueno, esto es una realidad en Francia hace ya bastante tiempo, en España con un porcentaje menor, pero lo es, y está muy activa la producción española para plataformas, tal cual, en cine como en series. Lo vemos constantemente porque vemos un montón que nos pasan por ahí en el catálogo. También esto, ¿no? Han arreglado un catálogo donde las producciones del país se vean, porque si no te las ponen allá abajo y nadie las ve, ¿viste? Como que siempre están sugiriendo y vos ves un montón de series y de películas españolas que van a plataforma. Y eso tiene que ver con alguna regulación seguramente de los países, ¿no? Es que vos lo de sabés, repente hay talento en un país y no lo sabés mejor que yo, hay una regulación en ese aspecto. Tal cual. Han logrado un porcentaje del mercado que sea reconocido por estas plataformas que producen en esos territorios, ¿no? Ahora, más allá del enunciado del proyecto, ¿hay iniciativas o metodologías contempladas por el EAN, digamos, nuevas actividades que están programando de aquí en más? No, estamos, o sea, nuestras actividades siguen existiendo porque todavía no es ley, o sea que todo lo que está a nuestro alcance, y nos reunimos periódicamente también para ver cómo impulsar, cómo hacer llegar, cómo seguir difundiendo y dando a conocer la ley. Y empujándola, ¿no? Porque luego van a venir charlas seguramente en el Congreso donde tendremos uy, se metió el perro
donde tenga, Claro, cuando sea donde el tengamos tratamiento del proyecto de el ley, ¿no? Que tratamiento, claro, tal es lo cual. que todos están Donde esperando. seguramente ahí también, y donde la ley, bueno, nos saldrá tal cual la presentamos, seguramente habrá algunas modificaciones que siempre pasan en las leyes. Es un camino que todavía queda mucho Sí, por pero han transitar. avanzado Hemos avanzado mucho, muchísimo. sí, la verdad es que sí. La verdad que sí. Repetimos También hemos trabajado entonces mucho. la invitación mañana a las 14:30 en el Centro Cultural San Martín y en forma gratuita, la mesa redonda sobre el tema La nueva ley audiovisual desde la perspectiva de géneros y diversidades, coordinada por el Espacio Audiovisual Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, Vanessa. Gracias, Julia. Seguimos te mando un en beso grande. GPS Audiovisual Radio. «50 mujeres del cine argentino». El libro de entrevistas de Julia Montesoro. El primer registro documental de las mujeres de la actividad audiovisual. 50 mujeres del cine argentino. Un lanzamiento de Ediciones del Empedrado. En todas las librerías o pedilo en delempedrado@gmail.com. Mariquita, Mujer Revolución, dirigida por Sabrina Farshi, es la película que inaugurará la 35ª edición del Festival La Mujer y el Cine, que se llevará a cabo entre el 9 y el 14 de mayo en el Museo Malva, el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural San Martín, todo con entrada gratuita. Sabrina es además una activa participante de La Mujer y el Cine. Estamos con ella aquí, recién salida de la presentación de la programación. ¿Cómo estás, Sabrina? Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tu película inaugura esta edición de La Mujer y el Cine. ¿Con qué se va a encontrar el público? ¿Me escuchás bien? Te escucho bien, sí. Ah, perfecto. Bueno, tenemos un montón de películas, pero bueno, este año me toca a mí poder presentar mi película en carácter de preestreno en la gala de apertura del Festival de la Mujer y el Cine. Estoy muy, muy contenta porque siempre es lindo poder ver la película en pantalla grande y esa va a ser mi primera oportunidad de poderla ver en pantalla grande, así que espero que poder compartir con todo el público esta historia de Mariquita, que de alguna manera es poder contar la historia de las mujeres de la historia argentina, ¿no? Qué poquito sabemos sobre las mujeres dentro de la historia que nos contaron en la escuela. Exactamente, la historia oficial podría decirse, y no en todos los casos, ¿no? Porque bueno, de Mariquita Sánchez de Thompson se conoce muy poco, muy poco, poquísimo diría yo, ¿no? Y en tu investigación lo habrás descubierto. Sí, y sin embargo, esta figura en el panteón de las 10 mujeres, del Salón de las Mujeres, y está ese cuadro emblemático que se hizo para el centenario, donde supuestamente aparece ella cantando el himno en el centro de la escena, y yo me pregunto, ¿qué habrá hecho esa mujer para merecer eso? O sea, ¿qué hizo Mariquita, que tan poco sabemos, para que en un homenaje a los 100 años de una nación se la ponga en el centro del escenario y sea lo que conocemos de ella? En esta, bueno, en esta edición aniversario, se podría decir, de La Mujer y el Cine, ¿cuáles son los puntos más fuertes, además de esta inauguración con Mariquita, Mujer Revolución? Mira, tenemos la sección nuestra, que es la que más le ponemos corazón, que es la sección de los cortometrajes, que es nuestra sección competitiva, donde hay premios muy importantes, que es el premio a la Mujer y el Cine por 200.000 pesos y el de la FUC, que son 150.000 pesos, pero además hay premios a los distintos rubros técnicos. Inclusive también Sagay otorga premios a mejor interpretación masculina y femenina. O sea que hay premios en todas las distintas disciplinas del cine. Uh-huh. Eso es la sección que a mí me parece la más emblemática. Pero después tenemos una sección panorama donde mostramos, hay nueve preestrenos
donde hay películas como la de Vera Fowell, que son conversaciones de odio, está la del retrato de la medusa, está creo que es la uruguaya, ¿no? También sí. Bueno, un después, panorama muy amplio, muy variado. Lamentablemente no nos pudimos conectar antes porque no te podíamos sacar de la conferencia de prensa de presentación de La Mujer y el Cine. Pero bueno, volveremos ya entonces más cerca de la fecha para que nos cuentes un poco más en profundidad en qué consiste esta 35ª edición de La Mujer y el Cine. Sabrina, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estamos... ¿Cómo? Mayo, del 9 al 14 de mayo. Perfecto. Bueno, allí estaremos entonces. Muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo. Hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Trend Topic. Y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.